contado. Por todo, el naufragio del Sirio, el naufragio del Castillolite, el naufragio del Jaime, por ejemplo. Y bueno, yo procuro recoger toda esa historia e intentar dar alguna explicación y sobre todo todos los datos posibles. También en el libro he incorporado unas cuantas fotos. Fotos de periódicos antiguos, fotos que he recogido de internet, que he retocado, porque he intentado no poner la misma foto, sino simplemente pues, retocar, recortar partes de la foto, o sea, hacerlo un poco más diferente. Y también tengo fotos originales de un fotógrafo, Manuel Sánchez Cano, el mismo que mi padre cuando era joven. Le dio por hacer fotografía, hizo fotografía buena y yo he querido poner las fotos de mi padre. Fotos que, por cierto, se me ocurrió intentar llevarlas a Tifón cuando era el proyecto Carmesí y no hubo manera. A ver si ahora que Tifón parece que puede volver a Cartagena, tengo más éxito. Pero bueno, esto ya lo veo. Luego, en referente a las efemérides que veréis en el libro, hay algunos tipos de efemérides. Unas son, yo diría, puntuales. Digo puntuales porque pongo muy poco. Por ejemplo, inundaciones han habido muchas. Recojo algunas con datos, con tal. Y hay algunas que no he recogido simplemente el dato de que ese día fue la inundación. Igual pasa con los bombardeos de la guerra. Fueron 117. Recojo unos cuantos bombardeos, pero no recojo todos los bombardeos ni lo que pasó en cada uno de ellos. Pero sí he querido dejar constancia de que en tal día hubo ese bombardeo. Perdón, seguimos. Luego también quería comentar que también hay otras efemérides que yo diría que son continuadas. Es decir, que tú te coges el principio de lo que pasó y puedes ir siguiendo durante las fechas del libro todo lo que ha pasado en ese momento. Es decir, me explico. Te vas al día 12 de julio y pillas el primer día del Cantón. Sigues en ese año, una página atrás, 2 páginas, vuelve a tener noticias del Cantón. A lo mejor 4 después también. Entonces, si de alguna manera quieres ver todo ese hecho con más panorámica, pues siguiendo, naturalmente pasando las hojas, puedes llegar a leer con más profundidad. Intenté hacer esto en el libro, intenté poner marcas para que se pudiese ir de un sitio a otro, pero empezó a llenarse tanto de marcas que no era un lío, no había que separarse, entonces lo he dejado sin marcas. Pienso que, bueno, se pueden seguir varios acontecimientos de este tipo, que sería la cuestión del Cantón, el sitio por parte de los 100.000 hijos de San Luis, también duró su rato y su tiempo, la guerra civil, por supuesto, y bueno, y algún que otro hecho. Luego hay otros hechos que han sido sorpresas, y la verdad es que sorpresas para mí creo que serán para el resto del personal, o para muchísimo. Por ejemplo, todos sabemos que el oro de Moscú estuvo en la Alcameca, que salió por la Alcameca, y buscando me encontré que de repente, cuando acabó la guerra, la Alcameca estaba llena de tesoros. Y no era el oro de Moscú, era los tesoros del Prado y el tesoro de la Catedral de Cuenca. Todo eso de siempre nos han dicho que estaba en Valencia. Realmente en Valencia había cosas, pero aquí había tantas que tuvieron que coger 2 trenes para poder llevárselas. Son informaciones que no sé por qué no hemos llegado a ver nunca. Otra sorpresa que me llevé también relacionada con la guerra civil, fue que toda la vida los medios nos han dicho que el último barco que salió con refugiados de la República de España fue el Steinbruch de Alicante. Toda esa escena de gente suicidándose en Alicante, dramatismo, el barco que no cabía más gente, luego el barco creo que llegó a Orán y estuvo mucho tiempo varado con la gente encima, y sin embargo el día siguiente, el Steinbruch salió el 28, el 29 salió el petrolero Campillo de Cartagena. Salió medio vacío, creo que con unas 400 personas solamente. Llegó a Orán, bajó el personal que tenía
y volvió y dejaron abandonado el barco en la bahía de Portland al día siguiente. Bueno, es un hecho que tampoco se da demasiada publicidad. O sea, hay muchas cosas que escarbando te das cuenta de que se han silenciado, o que simplemente alguien ha tenido más mano para meter por encima de esto su historia. Luego he tenido también algunos efemérides difíciles de buscar, bastante difíciles de encontrar. Tenía una que era la de Suspiros de España, pues la tenía grabada, porque yo quería saber realmente la fecha en que se enteró Suspiros de España. La única información que tenía era que fue un día del Corpus de 1902. Pero claro, busqué y el día del Corpus no aparece por ningún sitio, por lo menos aquí. Dándole vuelta a la cosa, al cabo del tiempo, caí que las fiestas religiosas se mueven en el año a raíz de X días. De una fiesta a otra van unos días y de una fiesta a otra van otros días. Y en concreto, del Domingo de Gloria al Corpus son 60 días lo que hay. Encontré, eso sí, el Domingo de Gloria de 1902, conté 60 y caí con la fecha de Suspiros de España. He buscado otras que me he encontrado, por ejemplo, la del último cañonazo de las 12, que la tengo pendiente, o de cuando se llevaron el mástil de la bandera del Arsenal adentro del Arsenal, para que no se interrumpiese el tráfico. Ya digo que estas las tengo pendientes y las conseguiré. Luego, también hay algunas efemérides que son inciertas, como los días de la muerte de los Cuatro Santos. Puede elegir. Hay 2 o 3 fechas para poder elegir, entonces tampoco es plan de decantarse por ninguna. Hay otra muy parecida que es la de la muerte de Isidoro Máquez. Isidoro Máquez nació un día de San Patricio, pues se llama Isidoro Patricio, que fue un 17 de marzo. Murió 52 años después, según unos el 17 de marzo, cosa que queda muy bonita. Según otros el 18. Lo que está claro es que Michael no llegó a ver la luz del día 18 y casi seguro que moriría en la madrugada. Pero bueno, cualquiera de las 2 fechas puede valer, pienso. También en el libro he sido algo reivindicativo en algunas efemérides. Y bueno, me tengo que dar prisa porque el alcalde está trabajando en no dejarme ninguna efeméride en su sitio. Por ejemplo, reclamo que la casa de Isaac Peral hablo de la casa natal de Isaac Peral y reclamo que hagamos algo ya, porque se nos está cayendo. Bueno, esto ya parece que está en marcha. También reclamo que se reconozca la figura de Ricardo Codorniu, el apóstol del árbol. Parece ser que también. Bueno, incluso esto se quería. En tiempo, el ayuntamiento dijo que iba a reconocerlo, le dio una calle, cuando decían que iban a dar un monumento. Ya vemos si viaje tenemos el monumento de don Ricardo. También hago un recuerdo especial y reclamo en las páginas del libro a la figura de Blanca Rondán, la arqueóloga a la que yo considero que gracias a ella encima del Molinete no tenemos esclavado otro barrio universitario, sino que nos vamos a tener una joya que vamos a disfrutar todos. Ella luchó mucho y pienso que algún reconocimiento tendría que tener ahí en el Molinete. Por eso te digo que gran parte del libro es un libro reivindicatorio. Reivindicatorio porque también entiendo que todo lo que se invierte en patrimonio va a revertir en nosotros. Hay estudios que cuentan que, bueno, que se invierte en patrimonio tiene un retorno mayor que, por ejemplo, una fábrica de coches. Los hay. Pero bueno, si uno se va a Granada, a lo mejor piensa que eso es imposible.